Bueno, bienvenidos a todos, chicos. La profesora Viviana Rodríguez va a estar hoy a cargo de la construcción de la matriz FODA. Vamos a ver de qué se trata eso que nos va a contar y qué otras cosas nos va a contar. Así que bueno, les damos la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro programa de formación y, los dejo con Viviana para que ella les cuente un poco la idea de trabajo. Vivi, estás muteada. Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta capacitación y les cuento que en la modalidad que hoy vamos a implementar, vamos a trabajar en formando algunos grupos. Estos grupos son al solo efecto de que trabajemos en la actividad de hoy. Y quisiera que cuando culminemos la capacitación podamos hacer algunas matrices FODAS y que el que quiera, digamos, el grupo que quiera, la podría exponer. Y vamos conociendo todos algunos emprendimientos o algunos productos o actividades que ustedes tengan. Otra de las cosas que les quería decir es que me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden activar micrófono, pueden escribir en el chat y vamos viendo las dudas que puedan tener o algún tipo de inquietud. Y con el trabajo en grupo no tengan, o sea, ninguna cuestión porque ustedes van a trabajar con tutores, acá están presentes algunos tutores, hay profesores, hay representantes de la Fundación Runa, que todos vamos a ir acompañándolos en las salas. Así que para que ustedes estén tranquilos y podamos llegar al final de la clase con algunas ideas. Así que entonces comenzamos. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Y como ya les adelantamos, de lo que se trata el día de hoy es hablar de la planificación estratégica y la matriz FODA. Cuando nosotros hablamos de esta planificación estratégica, en realidad tenemos que pensar en el desarrollo de una actividad práctica, que podamos aplicarla a estos emprendimientos que ustedes tienen para ver si podemos aplicar algunas herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar. Yo creo que el camino se construye pensando y diagramando, pero como es un largo proceso, se vuelve a repensar cosas, porque a veces algunas cosas que estaban planificadas no siempre salen como uno espera. Y lo importante es que en este encuentro tenemos gente que ya hizo un camino en un emprendimiento, gente que nunca lo hizo y que está comenzando. Entonces yo creo que ahí está el kit y lo bueno, que todos tenemos cosas para aprender hoy, para compartir y que todos vamos a sumar. Entonces, cuando hablamos de qué es la planificación estratégica, es un conjunto de acciones que se toman ahora, que se piensa, ¿para qué? Para lograr resultados en el futuro. Y que esto me va a permitir tomar decisiones con más certeza. Es decir,
tratar de evitar algunos inconvenientes que nosotros ya estamos viendo cuando hacemos la planificación que se podrían llegar a presentar. También se la define como la adaptación o la mejor mezcla entre recursos y habilidades que puede tener un microemprendimiento, una organización. ¿Para qué? Para aprovechar los puntos fuertes que acá, las oportunidades que nos está brindando, por ejemplo, el mercado, y también evaluar los riesgos. Para esto, o sea, en la planificación juega un papel muy, muy importante el plan de negocios. ¿Y para qué me sirve el plan de negocios? Me sirve para planificar justamente la puesta en marcha de este negocio que nosotros, o este emprendimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo qué inconvenientes se nos pueden llegar a presentar. También, por ejemplo, para facilitar la obtención de un financiamiento si yo lo necesito. Pensemos, por ejemplo, que ustedes están planificando y cuando están planificando se dan cuenta de que no tienen todo el conocimiento necesario, que están necesitando algún tipo de capacitación o algún apoyo de alguien experto. Quizá piensen en ese momento que lo necesitan, pero que no lo pueden obtener porque quizá es muy caro o porque las personas quizá no quieran ir hasta lugares un poco alejados de la ciudad, pero eso no es así, porque muchos de nosotros estamos más que predispuestos a ir a lugares que son fuera de la ciudad, un poco más lejos. Yo, por ejemplo, tengo clientes en la zona de Anta, agricultores, que los tengo desde que me recibí. Muchísimos años y me encanta ir. Entonces, así como yo, hay muchos de los profes presentes o los tutores, la gente, por supuesto, de la fundación, que están muy activos en esto. Y otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta es que se podrían llegar a hacer acuerdos de colaboración empresaria, que son unos contratos que se realizan para poder obtener una cierta, digamos, una contratación o una compra de alguna materia prima a granel o algún servicio profesional y entre varios. Con esto, ¿qué se logra? Se logra bajar los costos. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que es, por ejemplo, el flete, si es de las materias primas, además de que pueden lograr un mejor precio, o si es un servicio, ya comparten los gastos de viáticos, de alojamiento. Y, por ejemplo, si ustedes piensan, bueno, pero ¿por qué yo voy a compartir un experto o un servicio si es que es mi competencia? Pero puede ser que tengan la misma actividad en localidades que si bien no están en la misma ciudad, sí están cercanas. Entonces no es tanto el costo de traslado de esa persona de una localidad a otra. O lo mismo si fueran, por ejemplo, panaderías de localidades cercanas, pueden comprar a los molinos directamente la harina a un muy buen precio. Entonces, y para realizar estos contratos no necesitan cambiar ni hacer una forma jurídica ni constituir una sociedad, sino que simplemente es un contrato y cada uno conserva la forma en que está estructurado. Es decir, si es una persona física o digamos un comerciante individual, sigue siéndolo.
Si participa una fundación, participa como fundación. Si participa una sociedad, participa como sociedad. Así que esto sería, por ejemplo, una de las cuestiones como para tenerlo en cuenta. Si yo tengo un plan de negocios, algo que puedo presentar y es atractivo, digamos, puedo hacer estas negociaciones tanto con los proveedores, puedo captar nuevos socios o realizar estas alianzas estratégicas que estamos hablando. Y fíjense, pensemos esto. Miren, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. ¿Qué haría el productor sin el conocimiento del investigador para encontrar tecnologías más económicas? ¿Y qué haría el investigador sin el conocimiento del productor para desarrollar tecnologías que sean realmente útiles? Las nuevas tecnologías son muy atractivas y pueden mejorar los rendimientos, la calidad de los productos, la velocidad de la producción, entre otras cosas. Pero si no son orientadas por el conocimiento práctico que los productores han construido a través de años de experiencia y si no tienen en cuenta la demanda del mercado, probablemente se conviertan en fracasos. Esto es para que pensemos que todos tenemos conocimientos valiosos y que si no los compartimos o si no, no estamos en contacto, no sirve, o sea, de nada sirve. Entonces hay que siempre trabajar juntos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos con el componente de un plan de negocios. ¿Cuáles son los componentes? El primer componente de un plan de negocios es el sumario ejecutivo y es como el más importante. ¿Por qué? Porque es la presentación del plan de negocios. En este sumario ejecutivo tiene que ser atractivo, tiene que ser corto, tiene que demostrar conocimiento y esto se hace una vez que se estudió todo. ¿Por qué? Porque tiene que tener, fíjense, una descripción detallada del producto o servicio, un plan de marketing, un plan de operaciones, la estructura organizativa, porque esto es importante, porque nosotros quizá al comienzo pensamos, bueno, la estructura organizativa al comienzo en general es el emprendedor. Pero si nosotros pensamos en un negocio que va a crecer, el emprendedor quizá no puede, si bien ahora hace varias funciones, después va a tener que planificar de que no las va a poder hacer todas las actividades él solo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si vamos a comprar, buscar los proveedores, realizar las cotizaciones. Piensen, por ejemplo, qué ha pasado ahora con la pandemia, que había que vender a domicilio, entonces había que ver cómo se hace esta venta a domicilio y cómo se hace el seguimiento de los envíos, por ejemplo, si es que se han recibido. ¿Qué pasa si tenemos problemas con las direcciones, verdad? Entonces, esta estructura organizativa, por más que sea pequeña, sí tiene que tener una proyección. La forma jurídica que tiene el emprendimiento y un análisis financiero. También entonces tenemos que tener un plan de marketing que está muy relacionado con la estrategia, de tal forma que nos diga qué tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer para conseguir nuestros objetivos. Eso una vez que pensemos cuál es el segmento de mercado o cuáles son los clientes potenciales para hacia donde nosotros estamos mirando, ¿no? ¿Qué es la estrategia? La estrategia es aquella que nos permite
responder a estas preguntas. ¿Dónde estamos ahora? Que es todo lo que hemos estado pensando, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y a dónde queremos llegar? Y la estrategia es la que me ayuda a definir el camino, porque tenemos muchos caminos, pero la estrategia es aquella que me ayuda a elegir el mejor camino. Cómo voy a sortear algunos problemas que tengo, o sea, qué pasa con cómo puedo aprovechar las oportunidades que está teniendo la empresa. Entonces es cómo llegaremos ahí. Entonces, la estrategia es mirar hacia el futuro, encontrar nuevos caminos, tomar decisiones, capitalizar cambios, focalizar en un producto, identificar los riesgos. Cuando nosotros pensamos identificar riesgos, ¿a qué nos referimos? Y bueno, riesgos hay, toda empresa u organización tiene muchos riesgos o está expuesta a riesgos. Y vamos a dar algunos ejemplos. Supongamos que estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar productos. Un riesgo puede presentarse, por ejemplo, en la fabricación, en el momento, ¿no es cierto?, de que está fabricando. ¿Y qué riesgo puede ser? Puede ser que, por ejemplo, haya un desvío en el proceso de fabricación. Y al haber un desvío, puede ser que en realidad el proceso llegue bien al producto, es decir, un producto conforme, pero que se haya extendido en el tiempo. Y esto me lleva a que voy a tener mayores costos. Aparte, puedo perder clientes porque se me puede dañar la imagen. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a cumplir en el tiempo y en la forma que hice el compromiso con el cliente. Sí, Martín. Levantó la mano, Martín. Quizás fue por accidente. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Vamos bien entonces? Sí, no hay nada en el chat, profesora. Bueno. Otra cuestión que otro riesgo, por ejemplo, podría ser que en realidad ese proceso de producción se complete, pero que el producto realmente sea defectuoso. Entonces, todo el costo invertido de materia prima, de mano de obra, puede ser electricidad o gas según las etapas que correspondan a este producto, son mayores costos. Esto me lleva a que quizá pierda en todo lo que esté produciendo. O puede ser que, es más, si yo no tengo un proceso de control de calidad de los productos, entonces tenga un problema mayor, porque pueden salir o venderse estos productos con esta cuestión que, dependiendo del tipo de producto, puede ser que pueda provocar o un accidente con el uso o pueda intoxicar a personas, ¿no es cierto?, si estamos hablando de un producto comestible, o bueno, puede ser o que no sea efectivo sin llegar a todas estas cuestiones. Así que si me van siguiendo, van viendo todas estas
los riesgos que hay acá incluidos, estamos hablando en un solo proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo un buen proceso de almacenamiento, ya sea de las materias primas y de los productos elaborados? Puede ser que, por ejemplo, si yo no llevo un control o un orden en el almacenamiento de las materias primas, puedo estar consumiendo los productos que se compran más tarde, y los primeros que tendría que estar consumiendo antes por la fecha de vencimiento me están quedando. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando realmente haga una limpieza del establecimiento, del depósito, me dé con que tenga productos vencidos. ¿Y esto qué me significa? Mayores costos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de riesgos, hablamos de identificar estos riesgos, así como lo estoy haciendo yo ahora, pero en diferentes ciclos, digamos, de la empresa, porque ahora solo hablamos de la producción. Y una vez que se identifican esos riesgos, ¿qué hay que hacer? Hay que administrar esos riesgos. ¿Qué significa administrar los riesgos? Significa ver qué medidas puedo implementar para disminuir esos riesgos. Porque no puedo decir que no se van a producir, pero por lo menos poderlos disminuir. ¿Cuáles son los componentes básicos de una estrategia? Es obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y además adecuar los recursos y las capacidades del emprendimiento y su entorno como una fuente de ventajas, convertirlos en ventajas competitivas. Y cuando hablamos de estrategias, hay 3 estrategias que son de las más utilizadas. Una es cuando hablamos de liderazgo en los costos, es decir, poder tratar de obtener el mismo producto que tienen otros competidores al menor costo. O que mi producto tenga una diferenciación o tenga un valor agregado. O una mezcla. Cuando llamamos enfoque es una mezcla de ambos. Y cuando hablo de diferenciación, ¿en qué me puedo diferenciar? En que sea un producto innovador o que realmente tenga una buena calidad, o tenga un excelente servicio postventa o muy buena atención al cliente, o un sistema de fidelización del cliente, es decir, cuando, por ejemplo, ustedes compran y les dicen, bueno, en la próxima compra, o sea, les dan un bono y les dicen, en la próxima compra tiene un 20% de descuento. Entonces, esas son las combinaciones que hay que pensar cuando hablamos de las estrategias. También se necesita un plan de marketing. Y para armarlo, ya nos vamos acercando a la matriz FODA, tenemos que hacer un análisis interno y un análisis externo, es decir, cuáles son los factores que afectan al emprendimiento, al proyecto, a la empresa. Cuando hablamos de factores externos que integran el ambiente de una empresa, podemos nombrar a las características de los mercados, los avances tecnológicos, la economía del país, las disposiciones del gobierno, el sector en que opera la empresa y la competencia, por ejemplo. Cuando hablamos de factores internos, son los que tienen que ver con la organización de la empresa y que están dentro de la empresa. Por ejemplo, la forma jurídica adoptada, el organigrama que ya hablamos o la estructura,
los empleados, si es que tienen planes de capacitación, cómo son los salarios, la filosofía empresarial, cuál es la misión, los valores que tiene la empresa, el sistema de registración de operaciones o cómo es que se lleva, ¿no es cierto?, un presupuesto, los ingresos, cómo se liquidan los impuestos, el ambiente de control, o sea, ¿qué se controla? Como hace un rato que hablamos, ¿se acuerdan de este proceso productivo? Y entonces decimos, bueno, algunas cosas no estamos controlando. Bueno, no estamos controlando, ya hemos visto todo lo que es la estiba, las materias primas o el producto terminado o un seguimiento, ¿no es cierto?, de un control de calidad y los riesgos. Sistemas de compras a proveedores, es decir, por ejemplo, si es que para comprar a los proveedores se piden cotizaciones, ¿cómo es que se decide una compra? Por ejemplo, hay un requerimiento desde un área y cómo se decide esa compra para que realmente sea una adquisición de mercadería que sea conveniente a la empresa, ¿verdad? Muchas veces no es que solamente hay que tener el más bajo precio, sino que hay que ver cuál es la calidad que se necesita, que sea un buen precio o a veces en realidad por las características de nuestra empresa estamos necesitando financiación. Entonces, sí jugamos con la calidad y quizá el precio en ese momento lo puedo pagar un poquito más caro, pero necesito, no sé, 90 días de plazo. ¿Entiendes? Porque en ese tiempo ya logro la producción y ya empiezo a cobrar. El capital disponible, la estructura de financiamiento. Y llegamos a la matriz FODA. ¿Qué es esta herramienta, esta matriz? Es una técnica que me permite analizar la situación actual o una estructura o un proyecto, una situación que tiene una persona, ¿para qué? Para poder obtener estrategias que me permitan superar algún inconveniente que se vea que existe o que se pueda llegar a presentar, ¿verdad? Es una herramienta que integra estos elementos que hemos visto, internos y externos, y que me ayuda a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en realidad me dice, bueno, a ver, ya lo vemos enseguida la matriz, pero me dice, si esta empresa tiene algunas debilidades, a ver, veamos con las oportunidades que me brinda el mercado, por ejemplo, si yo puedo cambiar esa situación o puedo como que evitar que tenga un gran efecto en la organización, como que me adelanto. Entonces, la importancia consiste en poder determinar de forma objetiva qué aspectos la empresa o la institución tiene, digamos, fuertes, que son las fortalezas, y esto le brinda ventajas respecto de la competencia. Y también con este análisis puedo ver qué aspectos son débiles en la empresa y necesita mejorar para ser competitiva. Por ejemplo, no tener un plan de marketing. Entonces, ¿cómo voy a aumentar mis ventas si realmente no tengo ningún tipo de, no tengo página web, no tengo publicidad, ni siquiera he pensado, por ejemplo, a veces en un plan de marketing? Entonces, la palabra FODA agrupa las siglas de la palabra fortaleza, que es la F, oportunidades, que es la O, debilidades, la D,
y amenazas la A. FODA. Y entonces, ¿qué aspectos analizo? Aspectos positivos, aspectos negativos y aspectos que ya les dije, internos y externos. Las fortalezas, que son internas, es un aspecto positivo. Y así que lo podemos ver ahí. En tanto que las debilidades es un aspecto interno, pero es un aspecto negativo. también se conecta. Los aspectos externos positivos son lo que llamamos oportunidades y los aspectos externos negativos son las amenazas. Y entonces ahí ya tenemos completa lo que es la matriz FODA. ¿Hasta acá alguna pregunta? Fíjense nada que en el chat. ¿Hay pregunta? No, Dale. no hay nada. ¿No? Las fortalezas y debilidades, que como son internos en la empresa, sí se pueden manejar. En tanto que las oportunidades o las amenazas, como son externos, no puedo cambiarlas, pero sí que puedo aprovechar las oportunidades o utilizar esas oportunidades, y las amenazas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfrentarlas, pero preparado. Entonces, por eso es que hacemos la matriz, porque decimos, bueno, sí, están esas amenazas, pero me adelanto. Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, yo estoy necesitando invertir en tecnología o maquinaria y veo que del análisis sale que va a haber un aumento en ese sector, o que las políticas del gobierno son frenar, por ejemplo, las importaciones de maquinarias, o que se va a crear un nuevo impuesto o lo que fuera, entonces yo ya sé que existe esa amenaza y qué tengo que hacer. O me puedo apurar a comprarla, tengo que quizá pedir un préstamo, no importa, pero yo, si esa maquinaria es fundamental para la actividad, para el proyecto, la tengo que tratar de adquirir antes de que ocurran estas cuestiones que nosotros estamos viendo. ¿Está? Y entonces las fortalezas son características positivas, ya las vimos, que le facilitan o favorecen el logro de objetivos y pueden ser utilizadas como aspecto base en el desarrollo de las organizaciones. Acá les dejo yo los ejemplos. Este material ustedes ya lo tienen o lo van a tener disponible, así que voy a leer 3 o 4 nada más para que tengamos idea, que es, por ejemplo, si tengo un producto de buena calidad, bajo costo de materia prima, si soy propietario del espacio físico donde se desarrolla la actividad, buena experiencia técnica. Cuando hablamos de las debilidades, son problemas, son características que constituyen un obstáculo interno dentro de la organización y que me pueden repercutir en manera negativa en la empresa. Por ejemplo, mi producto no es bueno, tengo falta de experiencia técnica, altos costos de producción, tengo una mala administración presupuestaria, etc. Las oportunidades son situaciones ventajosas que se presentan, pero que vienen del exterior y que favorecen el logro del objetivo de la empresa y pueden ser aprovechadas. Ya vamos a ver cómo se hace la combinación. Entonces, oportunidades, ejemplos, que tenga una política de gobierno favorable, que tenga una buena infraestructura, digamos, del sector, que hay poca competencia, que hay oportunidades de capacitación para el personal, apertura de nuevos mercados. Y por último, las amenazas
son desventajas que surgen del ambiente externo y que ponen en peligro las actividades o el logro de los objetivos y pueden repercutir de manera negativa. Y acuérdense que la empresa no puede influir sobre ellos, pero sí puede tomar algún tipo de medida. Amenazas, ejemplos son existencia de Profe, competidores. disculpas, hay una pregunta en el chat. Sí. Natalia Crespo dice, ¿cómo se hace un plan de marketing? Bueno, el plan de marketing, ustedes ya lo van a ver más adelante, por eso es que yo solamente lo nombré, pero un plan de marketing va a significar que nosotros veamos cuál es, por ejemplo, el producto, cuáles son las características del producto que tenemos, si es que ese producto le podemos hacer algunos agregados para poderlo posesionar en el mercado. También hay que ver en qué, antes de hacer el plan de marketing, en qué cómo está en ese momento, ¿no es cierto?, la empresa, cómo está en cuanto a su crecimiento, si es que es incipiente, o sea, si es que nosotros todavía no entramos en un mercado, entonces hay que hacer todo un estudio de mercado para ver conocerlo entonces al mercado, cuáles son los potenciales clientes, cuál es mi competencia, en qué precio se están manejando, si el producto que yo tengo es similar al de la competencia o tiene algún tipo de ventaja. Además, cuando se hace el plan de marketing, hay que pensar, bueno, en la publicidad. Y entonces tenemos que, esto se entrelaza también con las formas de venta, porque ahora, por ejemplo, cambió, o sea, ahora ya no, quizá las cosas que antes, la publicidad que hacía una empresa o que podía hacer un emprendedor, ahora es diferente por la modalidad de la pandemia, ¿no? Quizá ahora, por ejemplo, el plan de marketing tenga que pensar en qué le puede ofrecer, pensar que todos estamos más en las compras online que en las compras en forma presencial. Y que entonces es fundamental tener una página web, por ejemplo. Que además tenemos que tener elementos, que eso ya lo van a ver en otro encuentro, elementos para vender de esa manera. O sea, cómo puedo vender, o sea, cobrar al cliente, cómo puedo venderle al cliente desde su casa. Y entonces también tendrá que las publicidades o los contactos con los clientes tienen que ser diferentes porque tengo que decirles cuáles son las medidas de seguridad que tiene mi empresa, cómo lo estoy protegiendo con este producto, cómo le va a llegar el producto. A ver si así estoy contestando la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias. Y respecto, entonces acá estábamos en las amenazas, teníamos algunas amenazas que voy a leer, por ejemplo, escasez de materia prima, digamos, en general, ¿no? Cuando nosotros decimos, hay escasez de harina, porque en realidad hubo un problema con la siembra del trigo, o porque se exportó y entonces acá en Argentina casi no tenemos, entonces es más caro, o cuestiones de ese tipo, demanda de productos similares que está creciendo o que no tenemos técnicos acá en la provincia de lo que nosotros necesitamos, etcétera. Estos podrían ser, ¿no es cierto?, ejemplos de amenazas.
Y las estrategias son los medios por los cuales se aprovechan los recursos de la empresa después de analizar los diferentes factores internos y externos. Y fíjense que entonces cuando hablamos de estrategias tenemos varias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, la FO que se basa en el uso de fortalezas y oportunidades. La DO tenemos debilidades con oportunidades. Ahí van combinando las letras, ¿está? Yo enseguida les voy a dar un ejemplo. Este es de fortalezas y amenazas y la última es debilidades y amenazas. ¿Hay alguien que pregunta algo? No, Vivi, no hay preguntas. Bueno, gracias. Entonces acá, por ejemplo, esto se los dejo porque quiero ir al ejemplo que tengo enseguida, así después que le demos los ejemplos, ustedes ya podemos empezar a trabajar en grupos. Y una cosita que les iba a pedir a todos es si pueden llegar puntuales, porque como tenemos poquito tiempo de capacitación, a veces no nos da, si empezamos tarde, es un problema, digamos, porque hay gente que está temprano y no nos permite poder darles todo lo que uno ha preparado. Así que esa es una cosita que queríamos pedirles. Bueno, miren este ejemplo. Sí, pensemos que tenemos como positivo fortalezas, que esta empresa tiene recursos económicos, tiene conocimiento, o sea, sabe hacer el producto, tiene recursos humanos. Y en la parte interna, lo negativo, o sea, las debilidades que tiene, no tiene productos diferenciados, tiene un mal manejo de devoluciones y tiene altos precios en el mercado. Como oportunidad, hay baja competencia, es un mercado en crecimiento, alto poder adquisitivo y tecnología disponible a buen precio. Como amenaza, tengo restricciones del crédito, entradas de nuevos competidores al mercado. Entonces, ¿qué estrategia? Si tomo una estrategia DO, que dijimos, o sea, debilidad y oportunidad, que ahí ustedes la ven que están marcadas en rosa, ¿cuál podría ser la estrategia? Abrir puestos de ventas en zonas estratégicas para evitar, ¿no es cierto?, que los competidores entren al mercado. Introducir innovación en el producto, o sea, agregar valor. Crear un protocolo de devoluciones. Establecer un servicio postventa con monitoreo. Realizar encuestas de satisfacción al cliente. Esas podrían ser algunas estrategias. En realidad, podrían ser muchas más. Esto es un ejemplo. Bueno, ahí tienen las conclusiones. Que es posible explotar las fortalezas para superar debilidades, aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas. Las fortalezas y debilidades se refieren a lo interno de la organización y las puedo cambiar. Y las oportunidades y amenazas son factores externos sobre los cuales la empresa no tiene control. Y ahora vamos a los ejemplos, así después ya trabajan ustedes. Pensemos en alimentos saludables. ¿Qué piensan ustedes que podemos elaborar como matriz, así como el ejemplo que les di recién? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser para alimentos saludables? Empecemos, por ejemplo, con las fortalezas. En el chat o hablan, a ver, ¿quién me ayuda? Buenas tardes, Mario Moya. Buenas ¿Productos tardes. disecados podría ser un alimento saludable o no? Sí, sí.
¿Y qué sea, fortaleza, qué la característica fortaleza es buena tiene? que el producto se lo puede, o sea, se lo puede mantener bastante, por lo menos un año, calculo yo. Está Y bien. la debilidad sería que por ahí le puede entrar algún hongo, una plaga, un insecto, pero lo que yo veo sería la mayor fortaleza. Está bien. Esa fortaleza podría ser eso. Entonces, ¿y qué se le podría agregar algo a estos productos de secado como para hacerlo, por ejemplo, innovador? Mm, O el algo de envase, marketing. o claro, algo de marketing, ¿no es cierto? En la parte del envase, o los colores, se le puede dar, no sé, recetas para utilizarlo, no sé, con yogur o con otros Hola, hola. productos, sí, Y en este caso, bueno, como nosotros, particularmente, bueno, hay mucha gente de Cachi, yo también, utilizaría el marketing Cachi, porque la verdad que los productos de la zona están bien posicionados en el mercado. está bien. Bueno, esa es una fortaleza. Entonces, ustedes tienen posicionamiento en el mercado. Esa es una fortaleza. ¿Está? Vivi, Sí. qué productos disecados tienen? Le quería preguntar a Martín, no sé quién es el que habló, qué alumno estuvo hablando, qué productos desecados, disecados, no sé cómo se pronuncia, fabrican o producen allá en Cachi. Tenemos tomates, pimientos, después tenemos pasas de uva, hay bastante, en algunos muy poco y en lo que sí hay mucha producción, el tomate y el pimiento. Por Claro, ejemplo, una cuestión importante es que ustedes pueden, que me parece que sería una fortaleza, que es algo saludable, por ejemplo, los tomates, ¿no? Disecados. Entonces, que es saludable y que cómo se puede utilizar en la cocina diaria para la gente que trabaja. ¿M? Y que llega a la casa con poco tiempo, y entonces de qué manera podría cocinar y utilizarlos, aparte que lo que obtiene nada que ver como que si utilizara, ¿no es cierto?, abriendo una lata de tomate. Entonces, eso me parece que son las fortalezas que podemos establecer. Y bueno, las debilidades me decías que podía ser. Ustedes Sí, hola, experiencia. hola. ¿Cuál Hola, hola. Sí, hola. Sí, yo le agregaría, profe, como fortaleza, Sí, por ejemplo, en la fruta, en la pasa de uva. Por ejemplo, es bueno para la salud porque el azúcar de la fruta seca, en el caso de, no sé, del durazno, que es de altura, en el caso claro. de el maíz, por ejemplo, no es el mismo maíz en esas tierras, cultivadas en esas tierras y sus propiedades, que un choclo que tiene un grano de maíz cultivado en una zona más húmeda, por ejemplo. Está bien. Bueno, ven, así vamos sacando todas las fortalezas y las debilidades ya va a depender en realidad de algunas que van a salir de la característica del producto, pero otras pueden salir, por ejemplo, de la forma de comercialización o de falta de estrategia de venta, publicidad, etcétera, ¿sí? Y las oportunidades, algunas están más o menos, o sea, que están en el mercado, que es lo que les decía hace un rato, o sea, la tendencia a la vida saludable, a los alimentos saludables, y la tendencia también a no utilizar estos productos envasados.
que todos ya sabemos que son perjudiciales para la salud si es que se los usa siempre, ¿verdad? Entonces, es preferible siempre utilizar un producto como más orgánico. Y, Vivi, ahí en el chat también pusieron algo. sí. Te lo ¿Quién leo. quiere hablar? Vivi, no, en el chat Sofía puso como ejemplo de productos disecados, quinoa, tomate disecado, se lo puede conservar, y como entiendo que son fortalezas, el bajo costo de producción y el package. Claro, está bien. Bueno, entonces... Juana Martínez está levantando la mano, no sé si quiere hacer una pregunta a o... ver. Yo quería hacer un aporte en cuanto a las oportunidades, en el caso Sí. de estos frutos, o todo lo que es seco, Sí. que hoy la, la gente está apostando más por la búsqueda de una vida más saludable, entonces consume muchos productos con menos conservantes o menos industriales. Entonces yo Claro. creo que esta sería la gran oportunidad que tenemos en el mercado como para poder posicionarnos. Claro, y además ganar, ¿no? O sea, cuando ustedes encuentran el hueco, en ese momento, o sea, tienen que tratar de aprovechar esa oportunidad para ingresar al mercado y posesionarse. Así que bueno, me pareció estupendo. Ahora va a haber, Matías va a dar otro ejemplo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya creo que es. Bueno, a diferencia del ejemplo que acaba de dar la profesora, yo les planteo un ejemplo de un servicio que sería trekking de altura. Ustedes saben que con la pandemia que tuvimos mucho tiempo encerrado y hay un auge, una tendencia a salir a hacer deportes, caminatas, trekking, trail, todo eso, todo lo relacionado con la naturaleza, con la aventura. Ustedes allá en el valle tienen mucha variedad, no sé cómo se geografía para explotar este tipo de servicios, y lo veo como al auge que está de los deportes de aventura, lo veo como una oportunidad de emprendimiento. No sé si alguno está relacionado con el tema o no, pero bueno. Estos servicios, digamos, yo lo veo mucho, yo viajé mucho por el sur del país y lo veo mucho en la Patagonia, en Tierra del Fuego, y veo que se explota mucho a turistas extranjeros. ¿Sí? No sé si alguno tiene conoce o tiene alguna idea, una fortaleza acerca de este tipo de servicio, o Claro, algo idea. parecido, una idea que quiera participar, aportar. ¿Alguna fortaleza? ¿Qué podría ser? Fortaleza. ¿Alguna debilidad? ¿Que le vea alguna oportunidad, alguna amenaza? Buenas noches. Hola. Sí, bueno, buenas noches. Como fortaleza por ahí lo que puedo aportar sería que, bueno, que el ámbito natural está ahí, disponible, y generalmente no tiene costo alguno. Está ahí para ser utilizado. Sí. O sea, básicamente no tendríamos que hacer mucha inversión para dar este Exactamente. servicio. ¿Sí? Sí, por ahí es un tema más de documentación, la inscripción en municipio o en entidad de turismo, personal capacitado con su correspondiente seguro, y bueno, y ya la parte del marketing, hacer promociones y vender el servicio a tanto gente del valle como extranjeros. Claro. Ahí Buenísimo. Matías Soledad te escribió en el chat. A ver. Sí. Dice, turismo alternativo, explorando y descubriendo nuevas opciones de bajo costo, trekking, caminatas, las personas que disfrutan de espacios abiertos, contando con una geografía magnífica. Buenísimo.
Bueno, Y yo les entonces, pregunto, a ver, a alguno de los chicos, el tema de la altura y de la puna, ¿cómo jugaría? ¿Qué sería eso en el marco de lo que nosotros tenemos que tratar de ver? El hecho de que pueda haber puna, de que la gente pueda cansarse cuando hace esto. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Lo ven algo favorable? ¿Es algo que se puede evitar? ¿De qué manera? O sea, ¿a dónde lo ubicamos? A ver. para mí podría ser tanto una oportunidad como una debilidad o una amenaza. Porque una oportunidad sería que la puna atrae a mucha gente que le gusta exigirse, pero también es una amenaza que puede llegar a pasar, tener algún problema de salud en la montaña y todo lo que conlleva eso, estar ahí tan lejos de la ciudad. Sí, Pero muchos lo para toman que la como puedan, desafíos personales, ¿no? Es una amenaza, o sea, porque es externa, ¿no? O sea, la puna existe más allá de nosotros, Está bien. entonces sí es una amenaza. Pero, bueno, para eso, o sea, justamente dijimos, ante las amenazas tenemos que tomar acciones, ¿no? ¿Cuál sería la acción? Bueno, Acá Janet nos explicar, dice un sí. personal específico que pueda ayudar a ese tipo de personas, por ejemplo. Claro, una charla también previa, ¿no es cierto? O un folleto explicativo de las cosas que se deben evitar, y bueno, y por supuesto el personal especializado que dijeron, está espectacular. Profe, profe, hay dos personas que levantaron la mano, Sí, Juana hola, Martínez y Juanita. Martín Ezequiel. Sí, yo me centraría en las fortalezas, por ejemplo, ¿qué tipo de servicio en trekking de altura puedo dar de acuerdo a las edades y de acuerdo al público? Por ejemplo, podemos hablar de jóvenes y podemos hablar de caminatas de un día con una trepada al cerro, no sé, pero si hacemos, eso estoy poniendo en fortalezas, ¿no? sí. Separar otro grupo, el cual podría estar destinado para el adulto o para el mayor, digamos, en el cual puedo hacerle un circuito a los viñedos, a las fincas, donde podemos ver producción, ya sea de plantaciones o de hacienda. Claro, Entonces, eso yo pensaba que se podía combinar esto, ¿no es cierto? Claro, con otras, o sea, entre las mismas empresas o microemprendimientos, porque también se pueden hacer paradas en algunos lugares y tener o puestos de venta o ofrecerles algún servicio que puede ser de comida, de degustación de claro, productos. correcto, para que nuestras debilidades y amenazas no nos impacte tanto en nuestras fortalezas o en nuestro servicio, en este caso sería. Sí. Buenísimo. Muy bien, gracias, Juana. No sé si Martín Ezequiel quiere decir algo. ¿Levantó la mano? A ver, Martín. Bueno, Bueno, creo- entonces, buenísimo cómo hemos trabajado, así que esta es la idea. Ahora sería para que vamos a dividir la sala en distintos grupos para que ustedes armen las matrices, la matriz FODA de lo que ustedes, puede ser de lo que hemos estado pensando ahora o de algún emprendimiento que tengan en mente para que en un rato, yo pensaba esto hacerlo más o menos en 15 minutos y dejar unos 15 minutos para que podamos exponer alguna de estas matrices que ustedes armen. Para eso no se preocupen porque nosotros vamos a ir pasando por las diferentes salas para asistirlos o para acompañarlos. ¿Les parece? profe, Bueno, sí, tenemos Matías. 84 participantes. No Sí. sé de cuántos quiere que sea cada grupo. Hagamos de 10 así, hagamos 10 grupos. Así son Bien, 8 personas para que se puedan trabajar mejor. bien, listo.
Ahí le tiene que aparecer un cartelito Sí, para unirse. para todos. Sí, Bueno, ahí se están uniendo.
Ok. A ver, voy a
Hola, por favor, ¿cómo están? Activen los audios, cámaras. Es que ya se termina la capacitación, perdón. Por favor, activen los audios y las cámaras. Bueno, quería saber, a ver, ¿quién quiere exponer alguna matriz, alguna idea que tuvieron en alguno de los grupos? Por eso volvimos, tenemos 10 minutos para que alguien pueda exponer la idea y que quede como cierre de esta capacitación. ¿Quién quiere? El grupo de la sala 3 ha trabajado muy bien. No sé si quiere hablar la secretaria y si no, otro grupo, no hay problema. Bueno, Juan Pablo también tenía ganas de hablar. Les quiero decir que todos los grupos han trabajado bien, Sí, ¿no? trabajaron bárbaro. En uno Pero también. mi grupo fue el mejor. Todos los grupos han trabajado bien, pero si quieren exponer el de grupo 3, No, bueno, vamos. no. Vamos, vamos. Ahí Matías dijo que había un grupo que pidió primero. Bueno. A ver, dale Matías, que tenemos 10 minutos. ¿Quién Juan es? Pablo creo que era, no sé si está. Juan Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, en realidad estábamos ahí en el grupo con Gladys. Gladys, ¿estás ahí? ¿Está presente Gladys? Por ahí lo puede explicar ella, que es la persona a que hicimos referencia. Si no, los pongo Hola, yo, no sí, tengo sí problema. estoy, sí estoy. Ahí está Gladys. Sí. Ahí está Gladys. Hola, hola a todos. Hola, hola. Bueno, Gladys, te cedo la palabra Bueno, entonces. gracias. Yo tengo un emprendimiento que en su momento, cuando lo iniciamos, iba a ser un emprendimiento grupal. Yo soy repostera, y bueno, me recibí en el IGA y con un grupo de compañeros teníamos un proyecto de armar algo. Cuando todo inició fue en la cuarentena y nos quedamos en el camino. Yo, pues en mi caso, lo que hice fue empezar a trabajar desde casa. Yo lo que hago es que hago todo para un cumpleaños, todo el evento, la torta, la mesa dulce, los postres, todo lo que se necesite. Y lo trabajo desde una página de Facebook. Yo todas las ventas, o sea, no voy casa por casa a vender y esas cosas. Yo los ofrezco en mi página y tengo todas las páginas posibles de ventas de Salta. Las tengo en mi página y a partir de ahí las ofrezco. O sea, si alguno de ustedes pide una torta, yo tengo esa torta por hacerla, entonces tengo una foto que ya la hice, pum, te mando la foto y si a usted le gusta, me elige, me escribe y acuerdo con ese cliente prepararle esa torta. Para mí la fortaleza, mis principales fortalezas es el conocimiento, obviamente, la experiencia adquirida durante el estudio, también el hecho de que tengo básicamente casi todo el material para trabajar. En Salta la materia prima es accesible para encontrarla, no para comprarla porque los precios no son los mejores, pero sí para encontrarla. Bueno, debilidades hay muchas, como el hecho de una de las tantas de ahora, que es el hecho de la movilidad, de la circulación, que no se puede llegar por ahí al cliente como uno quisiera a todos los clientes, el costo que implica enviar algo, y bueno, el hecho de que ya no se celebran los cumpleaños, de que todo se ha cerrado, me ha hecho a mí, por ejemplo, en mi caso, tener que reinventar esto de mi repostería, de hacer cosas para eventos grandes, a hacer cajas
para para envío. llevar a su hogar, Claro, exactamente. y eso que vos decís, o sea, de la falta de reuniones y todo, eso es una amenaza porque en realidad es externo, o sea, y también depende de la política, o sea, de lo que pase en el momento, la política sanitaria, de la salud y todo. Entonces eso es una amenaza. Y bueno, Exactamente. y ves que entonces las acciones que vos estás tomando para superar eso, ¿cuáles son? Bueno, a ver, me invento las cajas, lo mismo que, por ejemplo, si hicieras desayunos, bueno, ya no podemos ir a desayunar afuera, pero ¿qué podemos hacer? Nos encargamos un desayuno y entonces tenemos un día diferente con algo muy lindo, rico, ¿no es cierto? En la casa, pero diferente. Entonces, Exactamente. son las distintas opciones. Muy bueno. Seguí. ¿Querés? No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, Sí, pero permiso. Sí. sí. Por ahí lo que puedes tomar como una oportunidad es, bueno, si bien ya no se festejan cumpleaños y no puedes ofrecer un servicio de importancia, pero bueno, por lo menos un ejemplo acá en mi pueblo, se hacen muchos productos de bajo costo, como un ejemplo torta matera, que vendría a ser una torta básica a bajo costo, y que bueno, eso te puede servir de caballito de batalla como para lo diario, digamos, medialunas, criollos, los llamamos acá, que son pancitos de grasa, etcétera. Está bien. Está bueno eso de que te tenés Sí. que reinventar, digamos, en base a las oportunidades que se te van presentando. Y seguramente que aumentó la demanda, ¿no? El consumo de estos productos. Al estar más en la casa, uno tiene más tiempo para compartir también en familia, o sea, hay otros espacios que antes quizá tampoco había. Las Sí, modalidades de ha trabajo aumentado, remoto. ha aumentado mucho la demanda, pero también ha aumentado muchísimo la oferta. Claro. Eso Sí, es, la eso es, competencia. es algo que es Competencia. muchísima la competencia. Todos necesitamos algo para equilibrar la falta en esta economía que estamos desbalanzada. Entonces, la oferta también es mucha. Sí. Entonces, y a mí, yo noto en realidad en mi caso que pasa que hay mucha gente que tiene lo que a mí me pasaba, que yo lo comenté en la primera clase, es esto de desconocer el proceso de, yo soy muy buena en la elaboración de las cosas, y a mí me ha pasado de ver que, por ejemplo, hay gente que dice, público, hice esta torta, ¿cuánto creen que va a costar? No sabemos este proceso que ahora estoy aprendiéndolo, de cómo se desarrolla todo hasta el momento de llevarlo a la venta y que genere para nosotros un ingreso, ¿no? Y yo Claro. creo que todavía pasa en esto del boom de que todos vendemos, de que no sabemos lo que nos cuesta. Estamos haciendo mucho este cambio de dinero por torta por el mismo valor porque no sacamos cuenta, no sabemos cómo calcular. Bueno, ustedes van a tener un curso, o sea, dentro del curso, digamos, una capacitación que es de costos, de cómo calcular costos, y van a tener también de manejo de fondos, o sea, de cómo hacer las planillas, digamos, para calcular y cómo hacer los presupuestos, ¿está? Y de todas maneras, yo creo, no hablamos con el grupo en sí, pero dudas que pudieran quedar, ustedes pueden seguir en contacto con nosotros, digamos, como para, porque quizás se termina la capacitación y les queda alguna duda, como para poder realizar algunas preguntas, ¿verdad? También hay muchos módulos que faltan. Van a haber documentos comerciales, es decir, cómo se factura, qué es lo que exige en este momento la FIP, ¿no es cierto? Lo mínimo, vamos solamente a cuestiones de monotributo, ¿verdad? Pero como para saber qué documentos se utilizan y cómo. Así que bueno,
estamos ahí al límite de la hora, así que... Beatriz te escuchaba. Así que yo quería agradecerles muchísimo que me hayan acompañado a mí y a todo el equipo docente de la Fundación Runas, de también los No te lo vayas a tutores. tragar, que sabe cómo te lo sacamos, ¿no? Así que no sé si alguno de los profes o de los tutores quiere decir algo más. Y yo, bueno, los saludo. Y hasta el próximo encuentro de capacitación. No, muchas gracias por participar a todos. Bueno, muchas gracias. Chao, Vivi. Adiós. Chao, Chao a todos. Excelente. Chao, profe. Hasta luego a todos. El miércoles. Hasta luego a nos vemos. todos, hasta el miércoles. Muchas gracias por la clase, saludos a todos. Bueno, Saludos a gracias a todos. ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias por la Chao, clase. profe. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.